Bienvenidos al podcast Art in Essence, una serie de entrevistas con artistas de la colección Olor Visual para profundizar en sus obras y en las notas olfativas que las acompañan. Ernesto Ventós siempre asociaba un recuerdo olfativo de su memoria a todas las obras de su colección. Siempre decía, esta obra huele o esta obra no huele. Os animamos a profundizar en el rey de los sentidos, el olfato, y a zambulliros en la relación entre el olor y las obras de arte. Hola Eva, bienvenida al podcast Art in Essence. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña Eva Lotz, nacida en Viena, reside en España desde 1967. Su obra, que incluye instalaciones y escultura, además de fotografía y vídeo, discurre alrededor de dos pulsos, la materia y el lenguaje. Eva Lotz recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994, que supone el reconocimiento definitivo a su innovadora aportación al patrimonio cultural español, y además ha obtenido el Premio MAF de Mujeres en las Artes Visuales en 2010 y el Premio Arte y Mecenazgo en 2013. Su obra puede encontrarse hoy en prestigiosas colecciones privadas y públicas. Y en la obra de la colección Olor Visual se titula Olor a cobre y es de 1996. Y Eva, tienes en tus manos la foto de la obra. Normalmente empezamos estas conversaciones preguntando sobre la relación con Ernesto Ventós y me gustaría que nos explicaras, si te acuerdas, de cuándo os conocisteis y cómo fueron esas primeras conversaciones o encuentros. Bueno, que recuerdo muy bien la persona de Ernesto Ventós, pero ni recuerdo cuándo fue ni quién me lo presentó. Lo que sí le habré visto 2 o 3 veces en mi vida. Y desde luego es muy original, es una colección que vincula el arte al mundo olfativo, ¿no? Pero no te puedo contar muchas más cosas, o sea que he tenido relativamente poco trato con él, pero vamos, un señor muy amable y tal, y bueno, enseguida yo me centré en lo que le iba a entregar, ¿no? ¿Fue un encargo entonces esta obra? Sí, o sea, él quería una obra que tuviera que ver o que para mí tuviera que ver con el olor y bueno, entonces incluso escribí este pequeño poema, vamos, es que ese apunto que tiene que ver con el frío, porque yo acababa de volver de Suecia, había tenido una residencia en Estocolmo y una cosa que aparece en ese texto... Sí, mira, si te parece, lo leo porque... léelo, sí. Dice... Olor a cobre, olor a frío. Olor a invierno, a tiempos difíciles. No huele el cobre, pero la mano cuando lo trabaja sí. El cielo es un temible agujero azul que reparte silencio. En los valles remotos la nieve adquiere una piel como la clara batida a punto de nieve, recién sacada del horno. Hace tanto frío que el humo de las chimeneas resbala en el aire como una lava que fluye hacia arriba. Esa imagen de las chimeneas... Eso lo vi en Estocolmo, o sea que el aire estaba tan frío que esas columnas de lo que expulsan las chimeneas parecía una lava, ¿no? que se elevaba en el cielo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención de este texto la primera frase que dice olor a cobre, olor a frío. Y me interesaba mucho preguntarte cómo a veces en tu obra, ¿no?, adjudicas una sensación como frío, calor a estos materiales. Y si nos pudieses explicar un poquito, en este caso, por ejemplo, olor a cobre, olor a frío, ¿por qué estas relaciones? Bueno, porque más bien uno diría... El cobre, así a bote pronto, a lo mejor la gente lo asociaría más a la electricidad, porque es el elemento del que están hechos los cables en gran medida y con el calor. Sin embargo, yo, pues no sé, por H o por B lo relacioné con el frío, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pues la pieza consta de 3 piezas, básicamente, y que es esa especie de esquí
de cobre, ¿no? Luego esa pieza que podrías asociarlo a un par de cerezas, ¿no? Que son esas dos esferas que cuelgan, y ese zapato que está hecho ¿cómo se llama eso? Tela de muletón empapado en parafina y cosido, ¿no? O sea que tiene forma de zapato, pero no es un zapato, vamos, que lo he cosido yo, vamos. Y luego tiene una suela de cobre también que está puesto sobre un pequeño aplique para ponerlo en esto. Pero claro, lo que a mí ahí me interesaba era porque yo hago muchas veces instalaciones, porque lo que me interesa es que el espectador entre en un espacio donde todo el espacio es la obra, es decir, que él se introduzca, revertir la relación dual entre espectador y objeto y escultura. Y entonces aquí es una frase. O sea que te tienes que relacionar realmente con una tríada, porque son tres cosas, ¿no? Es decir, es una frase en el sentido de que una frase consta de sujeto, predicado, sujeto, verbo y predicado, que son tres cosas. Es decir, que ya no es una relación dual, sino es otra manera de relacionarte, ¿no? O sea, eso me interesaba precisamente por eso, porque si el espacio se convierte en la obra, entonces el espectador se introduce como en un clima, es distinto, precisamente eso me interesa, ¿no? Y creo que en relación con lo que cuentas también hay otra frase que dice: no huele el cobre, pero la mano cuando lo trabajas sí. Sí, claro. O sea, que el cobre no es que huela por sí solo, sino que pero cuando sí, porque yo he trabajado muchas veces he cortado el cobre o lo he tocado, lo he lijado, porque el cobre se oxida muy rápidamente, ¿no? Entonces, pues si tú pules, si tú lijas el cobre, pues la mano luego sí te huele, ¿no? Sí. O sea que... Pero vamos, o sea, esa tríada, ¿no? No quería hacer un objeto o a lo mejor una pieza de tapias, ese sillón, que es la pieza. No, aquí hay una tríada. O sea, hay toda una época y otra, he hecho como pequeñas frases, ¿no? Que eran la escultura. Y ya te digo que sí, es algo de lenguaje, ¿no? Como sujeto, verbo y predicado. Sí, y también el cobre, ¿no? Está presente a lo largo de tu trayectoria. En 2016, por ejemplo, hiciste una exposición en Tabacalera, que se llamaba La canción de la tierra, en la que hay una instalación también de cobre. Claro, es que me ha interesado mucho las minas de cobre. Las minas de cobre de Río Tinto. ¿Nos lo podrías explicar un poco para los que nos estén escuchando? Claro, es que precisamente en el suroeste de la península hay una enorme, está Río Tinto. Río Tinto, el cinturón pirítico, que se llama, ¿no? Que se extiende incluso hasta Portugal, pero donde donde se ha sacado mineral desde la prehistoria es en Río Tinto, ¿no? En Río Tinto incluso los arqueometalúrgicos han estudiado el comportamiento del ser humano frente al mineral, con el mineral, porque ahí, bueno, dicen ciertos textos que incluso, porque no solo se ha sacado cobre, se ha sacado plata también, y hasta platino, pero claro, lo más notable fue al final del siglo XIX y principios del XX el cobre, ¿no? Pero ya digo, o sea, esos textos nos hablan de que el rey Salomón, para aprovechar el viaje de los barcos, hacía las anclas de plata. O sea que fíjate si el rey Salomón, o sea, si hay ahí historia, ¿no? Sí. Y eso, Río Tinto me ha interesado mucho, ¿no? Por lo
por lo espectacular del yacimiento también, porque claro, cuando es el apogeo de la extracción del cobre es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí estaba en manos de los ingleses, o sea, los capitales eran ingleses en gran medida, ingleses en alguna parte, algo de alemán había también, y son los ingleses los que de hecho, o sea, son los que hacen el cráter que es tan espectacular, que es la Corta Atalaya. Es que estaba presente en la exposición que tú mencionas, el cráter, eso de la corta Atalaya que se llama, ¿no? Y entonces, bueno, porque ahora mismo esas minas, que yo sepa, no están en explotación, pero cuando yo las visité por primera vez, que fue en el año 1980, no estaban inundadas, ahora están inundados. Ahora, bueno, las fotos que se veían en la tabacalera de Madrid, pues ahí ya, que eran fotos que yo hice en el año 14, en 2014, ahí ya está la Corta Atalaya, ¿no? Inundada. Pero vamos, o sea que es muy espectacular porque ese cráter tiene más de 1 kilómetro de diámetro, Sí, ¿no? sí. Y abordas también la preocupación, ¿no?, sobre los recursos naturales, la ecología. Claro, claro. Es algo también que está muy presente en tu obra. ¿Desde cuándo, ¿no?, desde cuándo nace este interés? ¿Y sí, qué viene un poco o sea, viene de muy antiguo. Primero, al principio, sí, yo todavía hacía lo que se llama pintura, ¿no? Sí. Incluso había bastidor y sobre el bastidor pues extendía una lona y tal y cual. Pero eso lo abandono pronto porque no quería, porque en un momento dado yo digo, ¿por qué ese lienzo tiene que estar puesto sobre un bastidor, ¿no? Y además abandoné también, digamos, el agua como disolvente, ¿no? Y empecé a trabajar con otros líquidos, sobre todo con la parafina. La parafina, el lacre, los alquiles, diferentes clases de pegamentos, ¿no? Y entonces, pues el vertido de la parafina sobre mantas de transporte, por ejemplo, o sobre algodón crudo, o sobre semillas, configuraba la pieza, ¿no? Y entonces, bueno, la parafina, para disolverla, para poderla extender y hacer un vertido, pues tienes que calentarla, tienes que derretirla, ¿no? Y ese fundir las cosas luego me llevó a fundir metales, pero claro, a fundir los metales fácilmente fundibles, que son el estaño y el plomo, porque los otros ya necesitan hornos y una fundición en unas temperaturas que a nivel así casero no puedes hacer. Pero sin embargo, el estaño sí, el estaño y el plomo lo puedes fundir en casa, vamos. Y eso de hecho hice piezas, ¿no?, con plomo y con estaño. Lo que pasa es que eso me llevó luego pues a algo tan más complejo, que es el único metal que existe líquido, que es el mercurio. Y ahí empecé a interesarme por las minas de Almadén. España tiene precisamente uno de los pocos yacimientos de mercurio que están en Almadén, ¿no? Y en Europa hay solo 2 lugares que tienen importantes yacimientos de mercurio, y uno está en España, muy cerca en la provincia, en el comunidad al lado de Ciudad Real, y el otro está en el norte de Italia, en Istria,
¿no? Y, por ejemplo, eso tuvo mucha importancia cuando se descubre América también, porque en América, claro, evidentemente iban buscaban el oro y la plata, y entonces cargamentos enteros de mercurio iban al Nuevo Mundo. Porque, ¿qué pasa? Yo en el 83 hice una pieza grande de mercurio. De hecho, me prestaron el mercurio en las minas de Almadén cuando todavía estaban en explotación. Era el año 83. Luego todo eso se paró y se hizo la reconversión de toda la comunidad, ¿no? Porque es tan rico el yacimiento que simplemente cerraron y almacenaron, porque se podría seguir explotando por lo rico que es el yacimiento, ¿no? Pero como cada vez se reduce el uso por lo tóxico que es, ¿no? El tema de Almadén y de sus yacimientos es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, eso siempre perteneció a la hacienda del Estado. También se puede ahí seguir todo ese tema, ¿no? En los archivos yo he insistido en ese tema también, ¿no? Porque, claro, en una época, precisamente dada la toxicidad a la hora para los mineros, para los que sacan el mineral de la tierra, lo tóxico son los vapores, pero tienes que estar expuesto durante mucho tiempo a esos vapores, si no, no te pasa nada. Yo he manipulado el mercurio a menudo, ¿no? O eso de que te cuentan los niños, siempre han roto los termómetros para ver las bolitas, porque es el metal que tiene la mayor tensión de superficie, ¿no? Por eso forma esas bolitas, pero vamos, que es el único material que está en estado líquido siempre, ¿no? Sí. Bueno, y entonces eso tuvo su incidencia cuando los árabes están en Córdoba y tienen, bueno, uno de los califas construye ese gran palacio de Medina Zahara, que ahora está, bueno, están excavando y lo están en parte reconstruyendo, pues que tenían ahí una piscina de mercurio. Los árabes, el califa tenía ahí eso también está en textos, ¿no? En textos, claro, ¿para qué lo usaba? Pues básicamente para, digamos, asombrar los monjecitos que venían de la corte de Carlomagno, ¿no? Entonces tenía ahí esclavos y una cúpula dorada que agitaban el mercurio y entonces eso hacía unos reflejos y entonces esos se quedaban completamente boquiabiertos, ¿no? Estos señores no habían visto jamás algo parecido, ¿no? Además, parece ser que también lo he visto en los textos, que tenía el califa, se hacía construir un traje, un buzo de cuero y se balanceaba sobre el mercurio, porque tú sobre el mercurio no te hundes, con lo cual vete tú a saber las experiencias. Las locuras que hacían, sí, wow. Me da la sensación también de que... Bueno, eso era para decirte que de dónde viene el interés por la minería. Es decir, que pues lo primero fue Almadén, pero claro, España es muy rica en yacimientos de minerales, ¿no? Bueno, y entonces también me empezó a interesar otros minerales, ¿no? Y así, por ejemplo, ya en el 80 yo me hice un viaje exprofeso a las minas de Río Tinto, ¿no? Sí, sí. Y son materiales que creo que en nuestro día a día no somos como muy conscientes de ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, el cobre, claro. que está presente como por detrás, ¿no? Y tú lo sacas a relucir. Sí, exacto. ¿Por qué es importante que cuando vamos a ver una de tus instalaciones o obras
seamos conscientes de la existencia de estos materiales Claro, naturales. porque a eso tiene que ver con nuestra tradición dualista, ¿no? Que se refuerza a partir de Descartes, ¿no? Cuando Descartes hace precisamente esa distinción entre la res extensa, la materia y la mente. La res extensa y la mente, ¿no? La res cogitans, Sí. res cogitans y res extensa, con lo cual nuestra tradición ha privilegiado siempre, digamos, el espíritu frente a la materia y ha devaluado la materia. Sí. Y entonces yo ahí he visto un paralelismo con el hecho de la invisibilidad de la mujer. O sea, y la materia también era, o sea, ¿quién conocía en el siglo XIX o incluso en el XX las minas de Río Tinto? Total, Todo el sí. mundo te sabe enumerar las pirámides de Egipto a la carrería, los palacios de Versalles, del Escorial, se fijaba, o sea, la tradición enaltecía las catedrales, los palacios, las pirámides, etcétera, etcétera. Y la materia, Ya. Y ni caso. Y de hecho, pues bueno, todo el tema de un tema social importante, porque de hecho, por ejemplo, en Río Tinto hubo grandes, en el año 1888, el año de los tiros, que es conocido, pues cuando los mineros se levantan. Y hay importantes y matanzas también de los mineros. Es decir, que también en nuestra tradición, por eso mismo que digo que nuestra tradición enaltecía los valores espirituales y los genios, etcétera, y despreciaba o sea, devaluaba lo puramente matérico, ¿no? Y la atención y digamos, la extracción de la tierra, los mineros, precisamente eso lo he estudiado también en Almadén, en el siglo XVII vamos, o sea, en el Renacimiento. Si eras condenado a muerte, tú podías elegir galeras o también minas de Almadén. O sea, tenías que ir de trabajos forzados en un tiempo a las minas de Almadén porque sabían que a la larga no ibas a resistir mucho. Lo que pasa es que con el tiempo se mejoraron las condiciones y ya pues a partir de un momento dado son personas libres, o sea, son individuos libres, ya no son gente condenados los que van a trabajar a las minas. Y entonces lo que averiguaron, como iban investigando las cosas, que al sudar es posible, expulsas. Entonces les daban a los mineros un trozo de tierra con la obligación de trabajarlo. O sea, tenían que cultivar, tenían un campito y entonces al sudar pues aguantaban mucho más tiempo. qué interesante. Sí. Y también me interesaba preguntarte, porque lo que comentábamos, ¿no? De que al final tú como pones en valor o haces que el espectador visualice estos materiales naturales y ahora actualmente, ¿no? Con todo el tema... Bueno, naturales, quiero decir, el cobre no sale de cobre de la tierra. No, hay claro, que refinarlo. hay que refinarlo, pero sale de la tierra, digamos, Sale ¿no? de la tierra. ¿No? Con la ecología, sostenibilidad, que creo que también en nuestro día a día no somos conscientes de cómo estamos
utilizando estos materiales. Claro, claro, yo en eso sí he hecho hincapié, ¿no? Porque en realidad es lo que yo digo siempre, es la ropa interior de la historia. Sí. Porque sí, muy bien, pero todo, no es lo mismo tener cobre o no tener cobre, no es lo mismo tener el hierro o no tenerlo. No O es... en la exposición de la tabacalera hay una instalación de electricidad que me pareció muy interesante porque tú comentas en una de las entrevistas que todo el mundo, ¿no?, enciende la luz, pero nadie sabe poca gente realmente sabe cómo funciona eso, ¿no? Mm. Entonces hicimos ese campo de baterías, porque lo que era, se trataba de hacer una batería de la manera más simple, ¿no? Con simplemente dos metales, electrolito, o sea, agua con sal y ya estaba, ¿no? Sí. Y entre medias que se encendía, ¿no? Sí, 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 sí. LED, ¿no? Un LED teníamos. Sí. Y actualmente estamos en Barcelona, que en la actualidad tienes una exposición en la Sí. Fundació Suñol, Andar Sí. por el Río. Me gustaría si nos pudieses explicar qué nos podemos encontrar en esta exposición y qué relación tiene con tu obra anterior. Bueno, todo siempre está relacionado. Lo que pasa es que lo que ahora tenemos expuesto en la Fundación Suñol son sobre todo dibujos. Y tiene la particularidad que, como es un espacio así muy alargado, propiamente lo que es la sala de la exposición, hemos proyectado en el suelo un vídeo, que es una tira de dibujos que se ha convertido en vídeo, y ese vídeo se proyecta sobre un linóleo que atraviesa toda la sala. Y incluso en la inauguración pues hemos tenido una bailarina que bailó esa tira, la tira de dibujos, o sea, que bailó sobre esa tira, ¿no? Muy bien. Pues volviendo a la obra de la colección Olor Visual, no sé si sabes que Ernesto adjudicaba una nota olfativa a cada obra. ¿Ah? Él decía que las obras olían, tenían un Sí. olor para él. Entonces tenemos aquí la nota olfativa que adjudicó a la obra Huele olor a cobre. Y Fíjate. para que la olamos juntas y que me digas a qué crees que huele. Fíjate. Bueno, a mí me recuerda, a ver, me recuerda un poco a bosque, ¿no? Un poco a sustancias vegetales, ¿no? Sí. Las notas son acre y mentolado. Y tiene esta- Sí, el Sí. mentolado lo he sentido, sí. Sí, un poco eso que tiene el Vicks Vaporub, Sí, ¿no? un Que nos poquito. ponemos Sí. en la nariz cuando tenemos catarro, ¿no? Exacto. Sí, sí. Muy interesante. ¿Sí? Que ¿Te era ha así. sorprendido? Me ha sorprendido, sí. Y, Sí, bueno, catarro tenemos en invierno, ahí Sí. estaría Mira, la conexión, exacto, ¿no? es verdad, es Cuando verdad. necesitamos que nuestra respiración funcione Huele a bien. invierno, es verdad, es verdad. Sí. Sí. Y también es una pregunta que le hacemos a los invitados del podcast, que es si a raíz de la relación con Ernesto, de conocer la colección Olor Visual y el concepto del olfato y el olor en las obras de arte, si es algo que tú luego has incorporado en tus obras o te ha influenciado de alguna manera, o si piensas en el olor cuando estás creando. Bueno, es en un sentido principio que... yo no he hecho tanto hincapié en el olor, esa es la verdad, pero hay una cosa que sí es significativo, que el arte contemporáneo ha tratado de desviar un poco la excesiva, digamos, atención al ojo, a la mirada, a la tactilidad. Yo más bien, tanto la tactilidad y el olfato sería un poco paralelo a lo táctil, es decir, yo en la tactilidad sí he incidido y he insistido, pero no en lo olfativo, pero sí, quiero decir ese desvío a que todo sea ojo, que todo sea mirada, ¿no?
y de pronto las artistas hemos sacado adelante, hemos puesto sobre la mesa la tactilidad, Sí, por ejemplo, sí. y muchas otras cosas, pero bueno, era ese movimiento de desviar un poco del exceso de atención al ojo. Ujú. Y que todos los sentidos, ¿no? Sí. O la piel, ¿no? Sí, La sí. piel, porque realmente percibimos, como se sabe que percibimos a través de mucho más de la piel, ¿no? Sí, sí, bueno, y el oído, ¿no? Y También, el las oído y el instalaciones, el olfato, vídeo. o sea, Sí. sí, Mm. sí, y eso el arte contemporáneo pues ha incidido en eso. Sí. O sea que cuando vayamos a una de tus exposiciones hay que ir con los 5 sentidos activados. Sí, de hecho, por ejemplo, hay sonido en Sí, esta por eso, exposición, sí. porque tenemos esa, que como se llama la exposición, Andar con el río, pues suena agua mientras se proyecta esa tira de dibujos, suena agua. Muy bien, Eva, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, gracias a ti.